Buenas tardes. Acá va un video para tratar de explicar o complementar un poco lo que está en los notebooks que ustedes debían revisar que tiene que ver con clasificación. Para poner un poco en contexto, nosotros estamos abordando una metodología o estamos trabajando con una metodología que se llama CRISP-DM, ¿ya? Que está hecha para proyectos de este tipo. Ya de hecho, la sigla de M que aparece ahí tiene que ver con data mining, ya que particularmente es la asignatura minería de datos en la que estamos. Esta metodología tiene varias fases y una de ellas es la cuarta fase, que es la fase de modelamiento, donde nosotros tenemos como objetivo construir modelos predictivos. Estos modelos predictivos lo que hacen es adelantar o dar a conocer, ¿cierto?, el valor de una variable que está dentro de mi conjunto de datos, que puede ser una variable continua o puede ser una variable discreta. Entonces ahí llegamos a la clasificación de variables que habíamos visto que podían ser continuas o discretas. Nosotros hemos visto antes de comenzar la fase de los modelos de clasificación, habíamos visto los modelos de regresión. Y ahí habíamos visto un solo algoritmo, ¿ya? Que es la regresión lineal, ¿ya? Que es lo que se llama regresión lineal. Esa es un modelo matemático, ¿ya? En donde se logra o se pretende obtener el mejor ajuste de una ecuación, de una línea recta, ¿ya? Para poder predecir esa, en términos simples, digamos, para poder predecir el valor de una variable. ¿En qué se basa eso? Se basa en que yo voy a obtener ax más b. Los valores para el valor, para el coeficiente, el factor a, ¿verdad? Y el factor b. ¿Cómo hace el modelo para obtener esos mejores valores? Es lo que se conoce con el nombre de entrenamiento. Todos los modelos, independiente del tipo de modelo del que se trate, hace eso, ¿ya? Genera el mejor ajuste, ¿ya? En función de los datos que tiene. En este caso, nosotros habíamos visto el linear regression, que es el algoritmo que me permite, linear regression, que me permite obtener el valor o predecir el valor de una variable continua, perdón. Significa que yo voy a poder, a partir de un conjunto de datos, conocer el valor de una variable que tiene en su dominio, ¿cierto?, valores continuos. Ejemplo, edad, sueldo, las precipitaciones, la temperatura, ¿cierto? En el caso de ustedes, en el caso del proyecto semestral, tendría que ser la humedad relativa del aire, que está medida en porcentaje. Entonces, todas esas cosas yo las puedo obtener, ¿cierto? Dependiendo de cuántas variables yo pueda tener como independientes, puedo obtener el valor de esa variable y a partir de un conjunto de variables independientes. Técnicamente o matemáticamente, lo que yo voy a tener es algo similar a esto. A1, x1, más A2, x2, más A3, x3, más muchas, más a n, xn, más b. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener aquí, dentro de todo este conjunto, varias variables que van a influir, ¿cierto? Y que van a determinar el valor de la variable dependiente. A esto se le conoce como variable dependiente y a todas estas, a los x sub i, se le conoce como variables independientes, que son las famosas variables predictoras. Hay todo un tema y todo un trabajo que hacer ahí respecto de cómo se escogen estas variables, ¿ya? Hay situaciones en las que no hay mucho de dónde escoger, ya porque son pocas, entonces yo puedo estimarlas o usarlas todas y después comenzar a ver o a discriminar una u otra. Hay algunas que no tienen mucha relación con el negocio en sí o con lo que me interesa a mí desde el punto de vista de querer predecir. Eso me ayuda a distinguir qué variable dependiente yo podría escoger. Y en términos de las variables independientes hay varios métodos y formas, ¿cierto?, en donde yo puedo determinar cuáles son las mejores, ¿ya? Y una de las más simples es poder determinar o medir la correlación, ¿ya? Porque la correlación, de cierta forma, viene a explicar el cómo influye una de estas variables o varias de estas variables sobre mi variable objetivo. Esa explicación es la misma, lo habíamos dicho en la última clase que tuvimos, es la misma para todo tipo de modelos. Entonces, cuando yo hablo ahora de un modelo, ¿ya?, de un modelo de clasificación, voy a hablar de algo parecido.
La única diferencia, en realidad son varias las diferencias, pero en términos generales es el tipo de variable. ¿Por qué? Porque la variable que yo voy a usar, la variable que yo voy a usar en un modelo de clasificación es una variable discreta. Es decir, una variable que tiene valores categóricos. 0, 1, sí o no, renuncia o no renuncia, aprueba o no aprueba, nivel socioeconómico, estado civil, ya variables que toman valores, ciertos fijos. No hay valores intermedios. Cuando yo digo, por ejemplo, nivel socioeconómico, digo 0, 1, 2. Entonces ese 0 va a ser, no sé, bajo, medio y alto. Entonces yo no puedo tener un valor entre 0 y 1. Por eso se llama discreta. Cuando mi variable objetivo es de ese tipo, entonces yo hablo de modelos de clasificación. Ahora, nosotros lo mencionamos, hay varios algoritmos dentro de cada uno de los modelos predictivos. Puedo tener varios algoritmos distintos para poder generar este modelo predictivo. Recordemos que un modelo siempre lo obtengo a partir de un algoritmo. Un algoritmo es una representación matemática, ¿cierto? Es un modelo matemático, estadístico, que me permite generar este modelo de predicción, ya sea de clasificación o de regresión. Entonces, cuando mi variable es de tipo discreta, yo voy a apelar por un modelo de clasificación. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros vamos a ver, y lo que van a encontrar en los notebooks que les pedí que revisaran, es el Decision Tree, es el Super Vector Machine y la regresión logística. Regresión logística. Son los únicos tres que nosotros vamos a revisar, son varios más. Ya todos ellos apuntan a poder generar un modelo de clasificación que tiene que ver con la predicción de una variable discreta, variable que tiene que estar dentro de mi conjunto de datos. Recuerde que usted tiene, ¿cierto?, varias variables, varias características, varias columnas, si quiere verlo de alguna forma, dentro de su set de datos. Esa variable de interés, esa variable objetivo que usted va a tener porque le interesa su negocio, porque a usted le interesa predecir si llueve o no llueve, a usted le interesa predecir si el viento va a ir en qué dirección, norte, sur, este, oeste, noroeste, si a usted le interesa saber eso, entonces usted necesita saber adelantarse al valor de esa variable. Y si eso es lo que necesita, entonces usted debería generar un modelo de clasificación a partir de uno de estos algoritmos que están acá. Cada uno de ellos tiene una filosofía distinta de trabajar. Algunos son probabilísticos, otros son un poco más jerárquicos, pero el punto siempre es el mismo: conocer el valor de una variable en función de un conjunto de variables independientes. Ahora, ¿cómo vuelvo a escoger yo esta variable independiente? La misma historia que explicaba hace unos minutos atrás, en función de quizás la importancia, incluso este particularmente, me permite a mí medir qué tan importante o qué tan influyente es la variable que consideramos nosotros como variable independiente y cómo la consideró él. Las pondera, ya desde un punto de vista matemático, le asigna un valor y dice qué tan importante es esa variable en el modelo predictivo o en el ajuste que hizo. Por su parte, el Super Vector Machine, que tiene que ver un poco más con el espacio, ¿cierto? En donde yo voy a representar a mis puntos, tiene un poco más que ver con el hiperplano y habla de separación de clase y varias cosas más. Y finalmente la regresión logística, que está pensada para una clasificación binaria, pero que también se puede usar para multiclase, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, los tres algoritmos tienen funcionamientos distintos, tienen formas de trabajar distintas. Sin embargo, en el trasfondo, en la parte más general, en lo que es un poco más abstracto, lo que hacen es obtener el valor de una variable en función de otras, ¿ya? Independiente de su dinámica interna, independiente de la matemática que hay detrás de eso, apuntan a lo mismo, ¿ya? Entonces van a encontrar, como les digo, esos tres notebooks. Uno de ellos, creo que el primero, es el que aparece como de la regresión logística, que es el que tenemos aquí, que es el que está aquí. Estos están todos en el repositorio de la asignatura, y aquí está el primer modelo predictivo de clasificación. ¿En qué se basa la regresión logística? De la misma forma en que trabaja la regresión lineal, pero la diferencia está en que intenta dibujar
En lugar de intentar dibujar una recta como lo hace la regresión lineal, intenta dibujar una curva, ¿ya? En forma de la función seno, ¿ya? Y recuerden que es una función, cuando uno dice la función sinoidal es una cosa así, ¿ya? Entonces, eso es lo que intenta la regresión logística. La regresión lineal es eso, es una recta, ya quizás en qué plano, pero sigue siendo una recta. Ya, normalmente lo explicamos en 2D para que se entienda y se vea como una recta real, digamos más física. En cambio, cuando yo estoy hablando de la regresión logística, ya no es una recta, sino que es algo que tenga que ver la curva de la función seno, que es el comportamiento, digamos, un poco más no lineal, valga la redundancia. Entonces, en eso consiste. Y ahí hace todos los ajustes y todas las combinaciones de variables para que exista la probabilidad de que el valor de mi variable independiente sea el que yo estoy determinando. En este caso, si es clasificación binaria sí o no, 0, 1, etc. ¿Cómo funciona? Bueno, aquí estoy teniendo como siempre la clase que nos permite hacer el tratamiento de los atípicos, que es el Winsorizer. Así que eso pasa de una. Aquí yo genero un conjunto de datos, que es un conjunto de datos artificial, para poder mostrar, ¿cierto? O ejemplificar el uso de la regresión logística. Y tengo tres variables: las horas de estudio, las horas de sueño y si está aprobado o no un estudiante. Entonces aquí uno dice, ya, de estas tres variables, yo puedo saber que esta podría ser mi variable objetivo, porque yo quiero saber si es que, ¿cierto? Un estudiante aprueba o no. Las únicas posibilidades que tengo aquí es que yo permita o pueda saber si aprueba o no, ¿cierto? En función de, y de ahí viene la matemática que hay detrás de esto, ¿cierto? En función de sus horas de sueño y sus horas de estudio. Y ahí volvemos, igual que en regresión, a pensar, ya, pero la dinámica, ¿cierto? El sentido común dice que si mientras más horas de estudio tenga yo, tengo mayor probabilidad de aprobar. Si tengo más horas de sueño y más horas de estudio, entonces siento que mi probabilidad de aprobar es alta. Tú dirás, no necesariamente. De hecho, hay gente que funciona durmiendo sumamente poco, según ellos. Está demostrado científicamente que las horas de sueño sí te van minando en cierta forma. ¿Ya? Uno cuando es joven quizás puede decir, no, si yo duermo 5 horas ya estoy bien. Organismos son organismos. ¿Ya? Sin embargo, está científicamente probado que hay una cierta cantidad de horas, ¿ya? Desde el punto de vista de la regeneración, ¿cierto? De mi cerebro para poder rendir de buena forma. Al margen de eso, las horas de estudio uno dice, sí, también puede que sea directamente proporcional. Yo, mientras más horas de estudio tenga, más probabilidad tenga de aprobar. Sin embargo, hay gente que tiene capacidades a lo mejor un poco distintas. Tampoco podría yo estimar y decir, no, estas son las variables que seguro van a influir positivo o negativamente. De hecho, los datos me pueden a mí decir algo contrario. Y lo hemos hablado y lo dijimos cuando analizamos los datos. Los datos me cuentan una historia que probablemente no sea o no se condiga con lo que yo socialmente o intuitivamente tengo acuñado, ¿cierto? O establecido en mi cabeza. Dice, no, mientras más estudio, más horas, más probabilidades tengo de aprobarlo. Más probable es que sí, sentido común, como lo decía al principio, pero a veces el sentido común no justifica porque los datos dicen otra cosa, ¿ya? Porque la realidad de esa muestra, ¿cierto? Donde yo saqué mis datos es completamente distinta. Al margen de eso, aquí no tengo muchas posibilidades y lo que vamos a hacer es efectivamente tomar mi variable discreta, que en este caso sería aprobado, y considerar las otras dos variables que son continuas. Aquí, según la generación que yo hice de datos, yo tengo un valor continuo para las horas. Yo voy a estudiar 8.7 horas y voy a dormir 9.9. Aquí esta persona durmió 7.3 y estudió 7.8. Entonces, esas dos variables influyen o deberían influir, ¿cierto?, en mi resultado de aprobación o reprobación. La separo, ¿ya? Y aquí hablamos del punto importante, que es la variable objetivo, que es la Y, en función de esta explicación matemática, ¿cierto?, que hay detrás, y mis variables independientes, que serían la X, que en este caso son la hora de estudio y la hora de sueño. Ahora, es un ejemplo académico, ¿ya? Donde yo solo tengo tres variables, ¿ya? Aquí lo que yo pretendo demostrar es cómo funciona la regresión logística. Lejos de tomar las decisiones, que normalmente va a pasar,
de qué variables escoger de mi conjunto de datos. No las puedo dejar todas, aunque parezca cómodo, porque no todas influyen de la misma forma. Recuerden que ustedes pueden tener en la misma data columnas sectorizadas que tengan que ver con un área de negocio y otras con otro, porque las tengo combinadas. Entonces no necesariamente a todo apunta al mismo objetivo de negocio. En este caso no hay mucho de dónde variar. Y tengo las horas de estudio y las horas de sueño que claramente están relacionadas con mi resultado en términos de aprobar o reprobar una asignatura. Cuento, esto es súper importante, sumamente importante, que es conocer la distribución de mi variable objetivo, ya sea porque estoy en predicción o ya sea porque estoy en, en, en clasificación, predicción de regresión o clasificación. Siempre debo ver cómo está mi variable. ¿Ya? En el caso de una variable discreta, ¿verdad? Si yo tengo aquí mi variable discreta, yo voy a mirar cuál es el histograma de eso. Entonces, si mi variable es discreta, yo voy a ver si esto tiene una campana de Gauss perfecta, ¿cierto? Puede que no sea así, tenga un cierto sesgo, ¿ya? Eso es ver la distribución de una variable discreta. Perdón, continua. Si yo tengo una variable discreta, yo quiero saber, ¿cierto? Tengo aquí mi círculo del total. Yo quiero saber qué porcentaje es 0 y qué porcentaje es 1 en el caso de que sea binaria. En el caso de que no sea binaria, yo quiero saber hasta clase 0, clase 1 y clase 2. Tú dirás, ¿para qué? Es para saber dónde está el sesgo. Yo aquí estoy hablando de un sesgo. Y aquí también estoy hablando de un sesgo. En el sentido de que aquí hay más de una clase, más elementos de una clase que de otra. ¿Ya? Eso es un sesgo. Eso es una tendencia. Eso hace que mi modelo luego aprenda, porque recuerden que los modelos van a aprender con los datos. Si mis datos están sesgados, entonces mi respuesta va a estar sesgada. Que es lo que yo les mencionaba en la clase anterior, el famoso principio de Gillo. ¿Qué significa Gillo? El garbage input, garbage output. Si a mi modelo le entra basura, entonces va a responder con basura. Entonces, por eso es importante, ¿cierto?, distinguir esa distribución para ver qué tanto sesgo hay. Aquí, de los 100 valores que yo tengo, hay 55 de la clase 1 y 45 de la clase 2. Y aquí viene la eterna pregunta, ¿eso es un sesgo o no? Estoy hablando del 55% respecto al 45%. Ahí es una cuestión objetiva, lo ideal es 50 y 50, pero casi nunca sucede, así como en una variable continua lo ideal es tener la campana de Gauss perfecta, pero la perfección no existe, ya desde el punto de vista de los datos menos. Entonces acá criterios, ya un leve sesgo, uno habla del leve sesgo mientras no sea 50 y 50. Yo esperaría que ese nivel de leve, ¿cierto?, sea lo mínimo posible, un 1%, un 2%. Ahora, si estamos hablando del 90 y del 10, ya eso es un sesgo declarado. Y eso tengo que tenerlo en cuenta, incluso para tomar mis interpretaciones luego. Aquí lo tengo tabularmente, lo que siempre hemos dicho. ¿Ya? Yo tengo una representación tabular del sesgo y tengo una representación más bien gráfica del sesgo. ¿Qué debería mostrar yo aquí? Bueno, depende de mi receptor. Hay gente que mira o entiende mucho con imágenes y otras que se complementan mucho o entienden más o les facilita más su capacidad de entender con tablas. ¿Ya? Entonces acá tengo las dos visiones. Está claro que tengo un leve sesgo hacia la clase a prueba, que en este caso es la clase positiva. ¿Ya? Eso es súper importante. Acá yo tengo el 0 y el 1 como dos posibles valores de la variable objetivo. Por lo tanto, yo voy a hablar de la clase positiva y la clase negativa. La clase positiva es aquella que tiene el valor 1. Computacionalmente, true es 1 y false es 0. Entonces, aquí yo hablo de la clase positiva, independiente de la interpretación que tenga en el negocio. ¿Ya? Ahí después cuando veamos un poco más eso, vamos a ver que lo positivo no necesariamente desde el punto de vista de lo computacional, ¿cierto? Uno positivo no necesariamente es algo positivo humanamente hablando, ¿ya? Por decirlo de alguna forma. Entonces, acá está mi paso siguiente, que también nos pasaba en regresión. Tengo que dividir mi data, ¿ya? En entrenamiento y en testing. Eso lo conversamos en la clase del día jueves cuando vimos regresión. Yo tomo mi data y la divido. Aquí tengo opciones que las dejé acá anotadas: 70% para training y 30% para testing. Acá hay un parámetro
que se llama test size, que yo le indico la proporción, ¿cierto?, de valores que quiero que se vaya para testing. En este caso el 30%. Aquí estoy optando por esta opción. ¿Qué hace el Train Test Split? Toma este conjunto de datos y hace la división. Ya, es una división aleatoria, y aquí por eso el random state para que sea reproducible. Y aquí en clasificación esto es súper importante y determina incluso la calidad de mis resultados. Sobre todo cuando tengo extremos, cuando tengo sesgos extremos, esto se hace clave. ¿En qué consiste el Stratify? Que yo le digo al Train Test Split que reconozca o que considere este sesgo que yo puedo tener, que aquí es leve, ¿ya? Pero pensemos en un sesgo mayor, pensemos en un sesgo de 90 y 10% de una clase o de otra. Me refiero a esto que está acá. Aquí tengo que borrar de aquí. Aquí. Supongamos que yo tengo una clase binaria, ¿cierto? Tengo este porcentaje. Esto es de la clase 0 y esto de la clase 1. Predomina la clase 1, da lo mismo que lo que signifique, renuncia, no renuncia, vive, muere, no sé, sobrevive, no sobrevive, eh, acepta o no acepta, ¿cierto? Cualquier cosa que tenga que ver con este ámbito binario. Entonces ya tengo un sesgo, ya supongamos que yo tengo 90 elementos de la clase 1 y solo tengo 10 de la clase 0. Si yo no le indico al Train Test Split que está esta realidad, lo más probable es que él nunca escoja elementos de aquí. Y en la parte, porque recuerden que estos datos se van a dividir en dos grupos, si yo no le indico que está este sesgo, lo más probable es que en este grupito de los testing del 0 no haya ninguno. Y eso es un riesgo enorme. ¿Por qué? Porque yo no estaría nunca probando, porque recuerden que el testing es para probar el modelo con datos que no conoce. Significa que nunca lo estaría probando con elementos de la clase negativa. Y eso es horrible desde el punto de vista de que nunca voy a saber cómo se comporta con esa clase minoritaria. Entonces, por esa razón es que en este caso el parámetro del Train Test Split, el Stratify, le indica al Train Test Split que tengan cuidado con eso. Entonces, en su selección aleatoria, él dirá, ya, de lo poco que tengo de la clase negativa, voy a, en este caso negativa, normalmente o sea, general, es la clase minoritaria, el Train Test Split dice, de lo poco que tengo de la clase minoritaria, le voy a ir sacando unos para que no sienta aquí, ¿cierto? En el grupo de testing, que no haya nada de esto, para que no sea completamente desconocida, por eso es desastroso. Insisto en eso. Entonces, por eso siempre este parámetro es clave. De hecho, por ahí alguien podría decir, hoy está mal aplicada la división de los datos de entrenamiento y testing si no consideraste esto. ¿Ya? Entonces, por ahí pasa la importancia de ese parámetro. Ahora, súper importante, ¿ya? Que esta explicación da lo mismo el tipo de algoritmo que yo esté usando. Decision Tree, regresión logística, Superfactor Machine, da exactamente lo mismo. Siempre debo hacer la separación en training y testing. ¿En qué se diferencian entonces, dirás tú? Bueno, es la dinámica interna que tiene cada uno de esos algoritmos. ¿Ya? Algunos son jerárquicos, otros son probabilísticos, etc. ¿Ya? Pero lo que me importa aquí es, debo entregarle una data de testing y una data de training. Y esa data tiene que estar lo suficientemente separada. ¿Ya? Aquí X-Train, X-Test, y aquí estoy optando, en este caso, por el 70-30. Ahora sí creo el modelo, muy al estilo, ¿cierto?, que hemos estado tratando de aplicar durante la asignatura. Usamos el pipeline desde el punto de vista de la centralización de mis tareas. Aplico tratamiento de atípicos, luego la imputación. Aquí no tengo una separación en pipeline para variables categóricas y numéricas porque el ejemplo es súper simple, es súper académico. ¿Ya? Entonces, trato los atípicos, luego los imputo, los estandarizo y luego tengo mi modelo. ¿Ya? Aquí aplico el Logistic Regression, que es el algoritmo con el cual voy a construir mi modelo de clasificación y queda como un paso más dentro de mi pipeline. Entonces, ¿qué hacemos? Acá, bueno, menciona un poquito qué pasa si yo tengo un problema multiclase. La única diferencia es que aquí le pasas un parámetro al Logistic Regression que le indica ya cuál es
la forma de trabajar internamente cuando tienes un problema de multiclase. Normalmente, inicialmente, la regresión logística fue pensada para clasificación binaria, sin embargo, no es la única aplicación que tiene. Tienes que tener cuidado acá con cómo está o cuál es el optimizador que utilizas ya para poder generar o ajustar esos parámetros del modelo, que son lo que normalmente influyen en cómo hace ese ajuste. Ok, lo entreno. Aquí está la llamada al fit. Recuerden que el modelo es el resultado del pipeline. Entonces lo tengo que entrenar con mis datos, mi set de datos de entrenamiento, y aparece mi pipeline o mi objeto, ¿cierto? Que indica tratamiento de atípicos, imputación, estandarización y el modelo de datos. O sea, perdón, el modelo estadístico, de clasificación en este caso. Evaluación del modelo con el predict, ¿cierto? Y aquí yo le paso mi data de testing y él me va a dar las predicciones. ¿Cómo explico la predicción? En este caso particular, la ecuación va a quedar en función de esto. Tengo un elemento independiente, ¿cierto? Que es una suerte como de vías, que es el B sub 0, y después un factor para cada una de las variables que influyen en mi modelo. Horas de sueño y horas de estudio. O sea, horas de estudio y horas de sueño. ¿Qué hace internamente este algoritmo? Buscarle valores, los mejores valores, AB0, AB1 y AB2. ¿Cómo lo hace? De esta forma. Aquí usa la función sigmoide, que es la que les explicaba hace un rato. Pasa este valor, ¿cierto?, por una función sigmoide que la transforma en una probabilidad. Por eso yo les decía hace un rato que estos algoritmos algunos de ellos son probabilísticos. Entonces, dependiendo de la probabilidad, te dice si eres clase 0 o clase 1. Y aquí te explica cómo. De aquí te sale una probabilidad y él compara esa probabilidad con un umbral. Normalmente ese umbral es 0,5. Entonces, si es mayor o igual a 0,5, te dice que eres clase 1 y si no, eres clase 0. ¿Ya? Y ahí queda su respuesta después. Tú no vas a recibir como usuario, digamos, aquí esta variable YPRED no son probabilidades. Esta variable tiene ceros o unos, porque es el valor de tu variable objetivo. Si tú te fijas, la variable objetivo aquí tiene ceros y unos. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta del algoritmo no puede ser 0,5, no puede ser 0,9, tiene que decirte 0 o 1. ¿Cómo te responde a eso? Mira la probabilidad que le arrojó esta aplicación de la función sigmoide y dice, ok, si este valor es mayor o igual a 0,5, entonces le digo que es 1. Y si no, le digo que es 0. Entonces, así funciona internamente. Que insisto, uno lo mira y dice, no hay mucha diferencia con el modelo de regresión lineal porque también busca el ajuste, ¿cierto? Y en el caso de la clasificación te tiene que decir de qué clase eres. En el caso de la regresión va directo de la regresión lineal. Este es el valor, listo, esto fue lo que se generó. Entonces, desde esa perspectiva matemática del punto de vista del ajuste, hasta ahí son bastante parecidos en este sentido, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos después? Aquí está la explicación de por qué no solo trabaja para, o sea, no solo funciona para clasificación binaria. Aquí está la explicación de cuáles son los otros escenarios si hablo de clasificación multiclase. Multiclase se refiere a que hay más de dos clases. Y el reporte de clasificación. Ustedes saben, y creo que lo habíamos dicho también en la clase anterior, que el modelo yo tengo que evaluarlo. Y para evaluarlo necesito métricas. Y las métricas varían dependiendo del tipo de modelo predictivo que tengo. Si es regresión, nosotros habíamos dicho que en el caso de la regresión, las métricas, por lo menos las que nosotros íbamos a ver, eran dos nada más. ¿Ya? Era el MAE y el R2. ¿Ya? En el caso de la clasificación son varias más, ¿ya? Que depende mucho de incluso del tipo de problema multiclase con el que estoy trabajando. En el caso de la clasificación binaria, están todas las medidas disponibles. Está el precision, está el recall, está el F1 score y está el accuracy que está por acá abajo. Nosotros tendríamos que mirar, ¿cierto?, todas estas métricas. Aparte hay otra más que me ayuda un poquito a ver cuántas veces se equivoca y acierta mi modelo. Desde el punto de vista matemático, estas son las métricas que van a tener valores entre 0 y 1, mientras más cercano a 1 mejor. Y una de estas métricas, que es el accuracy, es una métrica que es muy sensible al sesgo. Por eso es importante que yo mire
¿cierto?, mi distribución de la variable objetivo. Porque si hay un sesgo ahí, esto, aunque sea muy alto, este valor sea muy alto, yo debería desconfiar de ella. ¿Por qué? Porque es sensible. Así como el promedio es sensible a los atípicos, esta métrica, es sensible a ese sesgo de clase o a ese desbalance de clases, como le llaman técnicamente. En ese caso, yo debería mirar el F1 score como la métrica un poco más, ¿cómo llamarlo?, asociada a desbalance de clases. Si tú tienes un desbalance de clase, anda y mira el F1 score, porque es lo más cercano, ¿cierto?, a a la confiabilidad de tu modelo. Nunca la accuracy. Si tienes sesgo y la accuracy te da 0,99, nada que hacer, porque si tienes un sesgo de 90 sobre el 10% de la clase minoritaria, obviamente te va a responder en función de esa clase mayoritaria. Por lo tanto, acierta todo, se aprendió con eso, ¿ya? Entonces, es la técnica o la salvedad, en realidad no técnica, que tienes que considerar. Accuracy confiable no es. Si tengo una balance de clase, es decir, hay más de un elemento de una clase que de otra, entonces no podría confiar en ella. Y sí en el F1 score. Y luego de eso, tienes a la matriz de confusión, que te indica cuáles son los aciertos y los errores. ¿Ya? Nosotros vamos a mirar esta matriz con cierta generalidad, solo mirando cuáles son los aciertos que va a tener y los errores que va a tener. La diagonal principal de la matriz son los aciertos que el modelo tiene y la diagonal secundaria son los errores que tiene. Entonces aquí uno tipifica los errores y los puede cuantificar incluso para, para ver el costo, ¿cierto?, del que tiene que se equivoque el modelo, una respuesta errónea. Siempre van a haber errores, siempre se va a equivocar, ¿ya? Porque es parte de, ¿ya? Las métricas perfectas, ya lo habíamos comentado, no existen. Y si existiesen, algo malo hay, algo extraño hay. Y lejos de confiar en ese resultado, es tratar de ver por qué, o de justificar por qué. Tengo muy pocos datos, a lo mejor tengo data lake, ¿ya? Es decir, dependencia entre un dato y otro, que es uno de los notebooks que viene después. Entonces, entre una variable y otra, perdón. Entonces, muchas razones podrían explicar la perfección. Entonces, si yo aquí tengo 0 y 0, aquí me está diciendo, pues un ejemplo doméstico, súper académico, artificial por lo demás, aquí me está diciendo que la matriz, bueno, depende de cómo yo la cruce acá, depende de qué le diga yo aquí, YTES, YPRED, aparece aquí. ¿Ya? Esto es lo real y esto es la predicción. En este caso, el modelo predijo que no aprobaba, ¿cierto? Y el estudiante sí aprobaba 0 veces. O sea, con eso no se equivocó. ¿Dónde se equivocó? El modelo dijo en 6 de todos los casos con lo que aprobó, en 6 de ellos, el modelo dijo que sí aprobaba y en realidad no aprobó. Esta variable de aquí, este valor de aquí, perdón, 7 de los casos que tenía en testing, 7 de los casos que tenía, él dijo no va a aprobar y efectivamente no había aprobado. Y 17, él dijo que sí aprobaba y en realidad sí aprobaba. Esta explicación de el real respecto de la predicción forma parte de algo que nosotros no habíamos mencionado y que también está, creo que dentro del notebook que dice cuando empezamos a ver segmentación, dentro del concepto de aprendizaje supervisado. ¿Por qué supervisado? Porque el modelo todo el tiempo, y si lo miran en regresión también pasaba, todo el tiempo tenía la respuesta. Y cuando tú haces la métrica, ¿cierto?, lo que hace es contrastar lo que el modelo dijo respecto del valor real. Por eso, este tipo de problemas, ¿cierto?, de regresión y de clasificación, están asociados a eso, a saber previamente, tengo etiquetas de mis datos. Cuando vayas a leer el notebook de segmentación, hace mención a eso. Dice regresión y clasificación, tengo una etiqueta, tengo una respuesta con la que contrastar. ¿Cómo creen ustedes que se genera esta matriz? Porque se compara el valor de la predicción, es decir, el YPRED que tengo aquí, y lo contrasta. ¿A dónde está el YPRED?
aquí, el Y-pred que tengo aquí, con el Y-test. Entonces dice, oh, el modelo dijo, en realidad era. Eso es lo que está cruzando aquí. Pero eso lo puede hacer siempre y cuando tú tengas esa respuesta. Por eso, ese tipo de problemas se asocia a esto, al concepto de aprendizaje supervisado. Y la contraparte, el otro extremo, es el aprendizaje no supervisado, que tiene que ver con clustering, con segmentación y lo demás. Hay matices, ya estamos ahí está el aprendizaje por reforzamiento, que también está, digamos, es un poco lo uno de lo otro, ¿ya? Pero en términos generales, y como fue concebido esto, en términos casi iniciales, era ese, ¿ya? Aprendizaje supervisado y no supervisado. ¿Qué significa supervisado? Que tú siempre tienes la respuesta, siempre, y por eso la contrastas, y por eso sabes cuándo te equivocaste. ¿Ya? En el modelo de segmentación tú no vas a saber si te equivocaste. De hecho, vas a tener un mejor o peor, una mejor o peor separación, una mejor o peor segmentación, pero no puedes hablar del error. Lo mencionábamos en regresión. El MAE, ¿qué era el MAE? El MAE era el error absoluto promedio, que es la diferencia entre lo que se sabe, ¿cierto?, en la respuesta real y en la predicción. Eso no lo tengo en el aprendizaje no supervisado. También lo tengo en la clasificación. El error aquí es decir que eres de la clase A cuando en realidad eras de la clase B. Eso es equivocarse. ¿Ya? Ese es el error en clasificación. Y eso es lo que trata de cuantificar en mayor o menor medida la matriz de confusión. Ahora, internamente, ya siempre se habla, y aquí este concepto igual después lo vamos a encontrar en Super Vector Machine, se habla de las fronteras de decisión desde el punto de vista de cómo sé yo, pues ya dijimos que era una probabilidad, ¿verdad? Que si es mayor a 0,5, entonces eres de la clase 1 y si no eres de la clase 0. ¿Cómo sé yo dónde queda un punto? Y eso es lo que se conoce con el nombre de frontera de decisión. Esto es lo que sucedió. ¿Ya? Aquí están todos los puntitos con los cuales se probó el modelo y el punto o queda al lado izquierdo porque es binario, o queda al lado izquierdo de esta frontera o queda al lado derecho. Si queda al lado derecho, entonces es aprueba. Si queda al lado izquierdo, entonces es reprueba. Si te fijas y miramos los colores, acá hay unos amarillos que están en la zona de los rojos y hay unos rojos que se encuentran en la zona de los amarillos. Esos son los errores, las veces que se equivocó. Esos infiltrados, si te fijas, que hay algunos que están como en el límite. Creo que tendrían más a ser de este lado que de este, ¿ya? Pero ahí está, pero está determinado en un área. Pero estos claramente son errores. Errores desde el punto de vista de que está como en el sector de los aprobados y en realidad él no había aprobado. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, esta decisión se ve gráficamente planteada así, ¿ya? Aquí, bueno, habla de cómo comprobar. Aquí tomo toda la data para ver qué tanto fue lo que se equivocó, ¿cierto? La data completa con lo que se entrenó y con lo que predijo. Y esta fue su matriz de confusión. Si te fijas, siempre pondera más para este lado. El sí, la intensidad del color es qué tan alto es el valor, la magnitud de ese valor. Te fijas aquí 50. No la voy a mirar mucho porque en realidad esa tiene la data completa. Este es el resultado del modelo. Si te fijas aquí hay 17. ¿Y por qué fueron tantos estos? Porque era la clase mayoritaria. Tenía 55% de esto. Aquí se nota el sesgo. ¿Ya? Me acierto más con la clase con la que aprendí más. Acierto menos con la clase que aprendí menos. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, ese sesgo que yo ya había descubierto al principio, también se puede apreciar acá. Y eso hace que yo desconfíe de este valor que ante los ojos de cualquier persona podría ser bueno, un 80%, una confiabilidad de un 80%, sí, pero igual tenías un sesgo, leve, pero lo tenías. Entonces ahí uno entra a mirar el F1 score y esas otras métricas que podrían darme una visión un poco más real de lo que estaba pasando con mis predicciones. Eso es, ya, es más bien la antesala para poder entender esto de los modelos de clasificación. La dinámica que hay detrás de cada modelo predictivo va en función del algoritmo, ¿ya? Y cada uno de ellos tiene un comportamiento matemático distinto porque su fundamento matemático es distinto, ¿ya? ¿Ya? Pero la diferencia o el concepto inicial está en base a lo que acabo de mencionar, ¿ya? Eso es.
Este video va a quedar como complemento de acuerdo a lo que habíamos acordado en el correo que había enviado ayer, para que lo puedan usar, digamos, para poder justificar, incluso entender y darle un poco más de aterrizaje a todos los descubrimientos que van a ir haciendo en sus modelos predictivos del caso semestral. Eso es, que estén muy bien. Nos vemos en clases. Adiós.